Bueno, nosotros le vamos a hablar sobre las modalidades en Colombia. La violencia en Colombia en las últimas décadas ha sido caracterizada por muchos entes, mediante diferentes categorías como la insurgencia, violencia, desarraigo de tierras. Esto ha conllevado a muchas muertes de personas inocentes con convivencia de los grupos implicados. Los grupos implicados en la guerra de Colombia son las FARC, el M-19, el ELN y los paramilitares. Bueno, vamos a hablar de la primera modalidad, que son los asesinatos selectivos. El número de víctimas de estos asesinatos pudo haber alcanzado ya 150.000 personas. Esto significa que 9 de cada 10 homicidios de civiles en el conflicto armado fueron por asesinatos selectivos. Estos registros, desde 1981 hasta 2012, 23.161 asesinatos. Bueno, sabiendo que el 38,4% fueron ocasionados por paramilitares, el 27,7% fueron por grupos no identificados, el 16% fueron por guerrilleros y el 6,5% fueron ocasionados por desconocidos y el 0,4% por grupos paramilitares y fuerza pública. La segunda modalidad de violencia son las masacres. La distribución ya mencionada de la participación de actores armados en 1982, masacres cometidas entre 1980 y el 2012, revela que de cada 10 masacres, 6 fueron perpetradas por grupos paramilitares y 2 por guerrillas y 1 por miembros de la fuerza pública. Entre las masacres perpetradas por la guerrilla, 238 fueron por las FARC, 56 por el ELN y 18 por el EPL y 3 por las otras guerrillas como el M-19. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la tercera modalidad, que es la servicia y la tortura. Para el periodo comprendido entre 1981 y 2002, se han documentado 588 eventos de violencia en los cuales hubo huellas y marcas de servicia en los cuerpos. 1.530 personas de la totalidad de estos casos, 433 fueron asesinatos selectivos y 154 fueron masacres. La cuarta modalidad de violencia son las desapariciones forzadas. El Registro Nacional de Desaparecidos reportó en noviembre del 2011 50.891 casos, los cuales 16.907 corresponden en desapariciones forzadas, mientras que el RV registra 25.001 personas desaparecidas por el conflicto armado. Un testimonio de una mujer en Antioquia del 2010 dice que frente a los desaparecidos uno sabía que cuando uno desaparecía iba muriendo despacito toda la familia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la quinta modalidad, que son el secuestro y la toma de rehenes. De acuerdo con la información provista, entre 1970 y 2010 se registraron en Colombia 27.023 secuestros ocasionados por el conflicto armado, otros 9.568 perpetrados por criminalidad organizada, 1.962 por otros autores y otros 500 que no se reconocen sus responsables. Los secuestros políticos son, tenemos una cifra de 518.000 alcaldes, 332 concejales, 52 diputados y 64 congresistas. La quinta modalidad de violencia es el desplazamiento forzado, que es un delito de lesa humanidad, fenómeno masivo, sistemático y vinculado a una gran medida del control territorial estratégico. En los 10 años comprendidos entre 1985 y 1995, fueron desplazados de manera violenta 819.510 personas. Y en solo 6 años, entre 1996 y el 2002, la cifra llega a 1.014.893 víctimas. Y desde el 2002 al 2003, el número anual de personas en situación de desplazamiento forzado llega a las 3.000 personas.
Bueno, venimos a hablar ahora de la séptima modalidad, que es el despojo y las extorsiones. Para conseguir el despojo como expropiación de bienes, los paramilitares han recurrido a diferentes mecanismos de violencia como masacre, violación, secuestro, entre otras. Recientemente, fuentes oficiales han reconocido que existen más de 8.3 millones de hectáreas despojadas a la fuerza. Bueno, y por última modalidad es la violencia sexual en el conflicto armado. Esto ocurre por las pervivencias de aspectos sociales y culturales que han naturalizado las violencias contra la mujer. Bueno, estos casos también ocurren generalmente dentro de los grupos armados, debido a que la gran mayoría de las mujeres, por no decirse todas las mujeres, de la guerrilla, de las FARC o de estos grupos, son violadas por cabecillas de estos grupos.